I'm in VA, sipping Arizona, and I'm smoking strong, yeah, I'm smoking marijuana. Ay, if he acting tough, I fold him like a folder. Ay, need deodorant, I'm smoking on some odor. Ay, if he run up, I smoke him like a stoner. Ay, pistol got a dick, yeah, got a boner. Capítulo 1. El encuentro. Descargo de responsabilidad. Claramente no soy dueño de One Punch Man, de lo contrario no sería el increíble manga que es ahora. Una bola de energía verde voló por la ciudad, seguida de chillidos y gritos de los que quedaban. Una figura solitaria se estrelló, creando un gran cráter alrededor de donde estaba sonriendo. La figura solitaria pensó que solo intimidaría aún más a las alimañas que veía. Soy el hombre de las vacunas. El alto y musculoso monstruo púrpura con cinturón, estoy aquí en nombre de la madre naturaleza, aquí para limpiar su tierra de humanos que han arruinado su fuerza vital. Frunció el ceño, cuando el sonido de un niño lloriqueando lo interrumpió. Los ojos de la niña se agrandaron, mientras se encogía de miedo. Mientras el hombre de la vacuna se acercaba temblando, miró hacia arriba de mala gana solo para encontrarse con los imponentes ojos del hombre vacuna gimiendo una vez más. Hizo lo único que se le ocurrió. Mami. Papi. ¡Ayuda!, gritó, rogando que alguien, cualquiera que viniera en su ayuda. Pasaron los momentos, mientras el hombre de la vacuna sonreía sádicamente al ver a un humano, sintiendo que la última gota de esperanza los dejaba. Silencio, un silencio desgarrador, fue todo lo que recibió la joven. ¿Ves, joven? Nadie pagará por tus pecados contra la madre naturaleza. Soy su mensajero y cumpliré su voluntad. El hombre de la vacuna se había cansado de lo que consideraba alimañas. No podía soportar la vista de un humano por mucho más tiempo. Sin embargo, antes de que pudiera formar otra bola de energía para causar más estragos, los escombros a su alrededor se vieron envueltos en un tenue pero brillante resplandor verde. Además, la joven también fue rodeada por el mismo brillo y alejada del alcance del hombre de la vacuna. No te preocupes. Todo estará bien. Solo déjame manejar esto. Una voz suave le habló a la joven. El monstruo púrpura miró hacia donde se originó la voz, solo para encontrarse con la vista de un espejo de cabello verde, bajo y levitando. Frunció el ceño, molesto con la vista de más humanos. Echando un vistazo más de cerca, se dio cuenta de que su cabello flotaba mientras vestía un vestido largo negro con 4 aberturas de corte alto en las piernas. ¿Quién eres, niño?, gruñó. ¿Qué estás tratando de hacer, niño? La mujer cuestionó, absolutamente estupefacta por el hecho de que incluso los monstruos la confundirían con una niña. En este punto, su tono amable casi se había desvanecido, reemplazado por un ceño fruncido y un aura de frustración. Tengo 28. Con su ira reciente apoderándose de ella, comenzó a arrojar montones de escombros y edificios a Vaccineman. Con cada edificio que arrojaba, más se enfocaba, canalizando su ira anterior hacia el monstruo que se atrevió a asaltar Ciudad Z. Sin embargo, a diferencia de su expectativa de una victoria abrumadora, la pequeña mujer se sorprendió al ver a Vaccineman abriéndose paso sin esfuerzo a través de su asalto. Ella lo capturó deteniéndolo en seco con su telequinesis, aunque no impidió que su propio ataque se dirigiera hacia ella. Te reconozco, se dio cuenta el hombre de la vacuna. Eres de la Asociación de Héroes Tornado, si no me equivoco. Sonrió, enviando un aluvión de bolas de energía hacia Tornado. Sin ninguna duda en su mente, la confianza fluyó a través de él. Nunca pensé que uno de los principales héroes de la asociación sería tan débil. Sin pronunciar más, el bombardeo solo se fortaleció, lo que obligó a Tornado a formar otra barrera telequinética a su alrededor, fortaleciendo las defensas continuamente mientras intentaba tomar represalias, pero fue en vano. Con cada andanada que venía hacia ella, sus barreras flaqueaban lentamente. Maldita sea, pensó Tornado, molesto. Nunca pensé que tendría que esforzarme contra este monstruo. Sin dudarlo, su brillo verde se iluminó e intensificó, lo que significaba que se estaba poniendo más poder en su asalto. Casi en un instante, las mareas cambiaron cuando se detuvo el bombardeo de energía. Tornado tomó el control del ataque de Vaccineman e instantáneamente lo giró, enviándole sus propios ataques. Vaccineman apretó los dientes mientras bloqueaba sus propios ataques, tomando una postura
era sólida, no esperaba un nuevo ataque cuando los escombros de un edificio lo estrellaron contra el suelo temporalmente, el resplandor verde se debilitó, aunque todavía en guardia. El monstruo gruñó, ya que le resultó casi imposible que un humano fuera capaz de dejar su poder inicial liberando toda inhibición. Los instintos primarios de Vaccine-Man lo alcanzaron, la adrenalina fluyó a través de su cuerpo transformándose, sacudió los escombros a su alrededor. Me has forzado, escoria patética, sermoneó el hombre de las vacunas, maldiciendo a Tornado, parece que tú también caerás. ¡Qué desperdicio del poder de la madre naturaleza! Esto solo provocó que Tornado levantara una ceja. La forma humanoide desapareció, mientras el monstruo se convertía en lo que realmente era antiestético. Su boca se había transformado en un arma de destrucción babeante, y de dientes afilados, cuernos y púas sobresalían de su cuerpo por todas partes, y sus manos se convirtieron en enormes garras con uñas afiladas, que fácilmente derribarían edificios sin esfuerzo. Tornado, sin embargo, no se divirtió con las payasadas del monstruo. Sin ningún tipo de intimidación presente, instantáneamente envió otra andanada de escombros hacia él, fortaleciendo ligeramente la presión sobre la nueva forma de Vaccine-Man. A pesar de la capacidad ofensiva, Vaccine-Man no se había molestado en atravesar los escombros. En cambio, optó por aguantar los golpes que se sentían como si lo golpearan aviones de papel. A diferencia de su carcajada original, su voz fue reemplazada por una carcajada profunda, resonante e inhumana, que no se parece en nada a su risa anterior. Los ojos de Tornado se abrieron ante esto. Ella no había esperado que su transformación aumentara su fuerza a tal grado. Era insondable como esta simple transformación cambió por completo su poder. Una ligera punzada de miedo golpeó su corazón. No tenía ni idea de cómo reaccionar. No se había sentido intimidada así en mucho tiempo, y ella misma no podía recordar la última vez que se había sentido intimidada por dentro. Intentando ocultar su preocupación, envió su ataque al máximo sin más vacilación, luchó con todo lo que tenía, tratando de aplastar a Vaccine-Man con su fuerza telequinética, escombros y cualquier cosa que pudiera encontrar, todo mientras se aseguraba de que la niña no resultara herida. Por esto el poderoso héroe como Tornado había comenzado a recurrir al instinto, cuando Vaccine-Man solo derrumbó los golpes aún más, con pocas señales de lucha contra ella. Sus esperanzas comenzaron a desvanecerse lentamente, ya que ninguno de sus ataques tuvo ningún efecto. Puso todo lo que tenía en esos ataques, incluso invocó un pequeño meteorito que había causado tanto un enorme cráter como una gran explosión. El meteorito solo había dañado uno de sus cuernos y algunas de las púas que sobresalían de su espalda. Incluso tú no puedes detenerme, Tornado. Tú, junto con el resto de esta civilización, caerás, afirmó el monstruo en un instante. Vaccine-Man se lanzó sobre Tornado, rompiendo rápidamente su barrera telequinética que había estado evitando que fuera dañada. Extendió su otra mano para agarrar a la niña, cuya propia barrera había sido eliminada por el impacto de Tornado. Vaccine-Man se rió mientras ambos luchaban por escapar de su agarre, pero fue en vano. Estaba claro que la esperanza se había drenado de la niña, aunque todavía había algo de lucha por parte de Tornado. Mierda. No pensé que en realidad sería fuerte. ¿Qué hago? ¿Qué hago?, pensó Tornado en pánico. Intentó enviar más escombros al hombre de las vacunas para distraerlo, aunque los golpes eran tan inútiles como la gasolina. Cuando se trataba de apagar un incendio en su mente, había dudas, había arrepentimiento por su temperamento, había tristeza cuando se trataba de su hermana. El temor de que no pudiera escapar de esta situación la estaba arrastrando detrás de ella, sus pecados arrastrándose sobre su espalda. Hola. Una voz solitaria y monótona resonó, sacando a Vaccine-Man y Tornado de sus pensamientos. ¿Eres tú el que destruyó el supermercado? Cuando Vaccine-Man se dio la vuelta para ver quién hablaba, Tornado no pudo evitar preguntarse qué tipo de idiota se enfrentaría abiertamente a un oponente tan poderoso. Vaccine-Man, por otro lado, no pudo evitar burlarse de él solo por su apariencia. El hombre en cuestión estaba completamente calvo y vestía un mono amarillo con guantes y botas rojas. Esto fue acompañado por un cinturón que parecía mantenerlo unido. Una capa blanca ondeaba con la brisa, completamente limpia. Sin embargo, la principal característica de preocupación fue la falta de emoción, ni de cuidado, de la situación. Era como si el hombre estuviera hablando con uno de sus amigos. ¿Qué te importa? ¿Crees que puedes simplemente bailar el vals hacia mí? ¿Quién te crees que eres?
El monstruo púrpura cuestionó su saliva, salió volando hacia el hombre calvo, quien simplemente se la había limpiado, su expresión nunca cambió. Soy Saitama, respondió el hombre, simplemente soy un héroe por diversión. El hombre de las vacunas estaba estupefacto, nunca antes había pensado que alguien pudiera ser tan ignorante y apático como él. Fue uno de los raros momentos en que lo habían tomado por sorpresa. Un héroe por diversión. Vaccineman se rió, claramente mirando a Saitama. Soy el hombre vacuna. Lucho por la madre naturaleza para purgar este mundo del pecado que es la existencia de la humanidad. Tú, como un simple mortal, no puedes comprender el poder que poseo. Y ahora tú también caerás, junto con el resto de la humanidad. Tu estupidez como un héroe no puede hacer frente a la fuerza de la madre naturaleza. Dejando caer a la niña para atacar al hombre calvo, se sorprendió cuando el hombre calvo desapareció de la nada, más rápido de lo que podía ver. También notó que no hubo impacto de donde debería haber caído la niña. Tornado se sorprendió por esto. Atrapar a esa joven tan rápido que incluso ella no podía verlo era algo que no creía posible, especialmente de un hombre que se veía tan promedio como Saitama. Saitama había aterrizado suavemente, sin ni siquiera polvo, volando de su aterrizaje con todos los escombros a su alrededor. Cuando el hombre calvo dejó a la niña en el suelo, se volvió hacia el hombre de las vacunas, miró al monstruo, sus ojos vacíos, bostezó, mientras el monstruo levantaba el puño para atacarlo. Tornado le gritó al hombre calvo: «Fuera de ahí. Te va a matar». Ella trató de advertirle, pero fue en vano, ya que Saitama se quedó allí e hizo una mueca, esperando que el golpe mortal golpeara al calvo, pero nunca hubo ningún sonido de contacto contra Saitama. Lo que escuchó fue un estallido gigantesco, y abrió los ojos de nuevo. Saitama simplemente había lanzado un solo golpe a Vaccineman. Sin embargo, ese golpe había hecho más que cualquier cosa que Tornado le lanzara, y por lo que parece, Saitama ni siquiera puso ninguna técnica en ello. Sus pies estaban plantados como antes, no había gruñido de esfuerzo, nada, simplemente lanzó su puño a Vaccineman, pero fue lo suficientemente efectivo como para destruir por completo al monstruo que estaba a punto de aterrorizar al mundo. Cuando el cadáver de Vaccineman comenzó a caer, Saitama agarró a la niña y a Tornado, y rápidamente los depositó antes de que resultaran heridos por la caída del cuerpo de Vaccineman, dejándolos a ambos suavemente. Saitama sacó su teléfono y marcó para que viniera una ambulancia, suspirando en el proceso. Después de que el héroe calvo guardó su teléfono en el bolsillo, que por alguna razón parecía desaparecer después de usarlo, se volvió hacia las dos chicas levantando una ceja. Se preguntó por qué uno de ellos tenía el cabello verde brillante, pero se lo cepilló debido a la pura apatía e ignorancia. ¿Están ustedes dos bien?, él cuestionó. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? ¿Dónde están sus padres? Normalmente, Saitama ciertamente no era muy dado a las palabras, aunque se sentía un poco abierto, además de su desdén por el incómodo silencio actual que llenaba la habitación. «Padres», exclamó Tornado. «¿No sabes quién soy?» Tornado de la Asociación de Héroes. S-Class Rank 2. Tatsumaki. Estaba completamente sorprendida. Su salvador no solo fue apático por todo, sino que vivió bajo una roca durante los últimos 3 años. Era algo que ella no podía comprender. Saitama se rascó la cabeza momentáneamente, como si estuviera cavando en su cráneo para encontrar la información que faltaba. Gimiendo de frustración, sacudió la cabeza. Mientras tanto, Tatsumaki había hecho todo lo posible para consolar a la niña durante esta escena. «Lo siento, Tatsu, nunca he oído hablar de ti o de esta asociación de héroes de la que estás hablando», admitió Saitama, frotándose la nuca. «Bueno, no creo que dejen que los niños hagan este tipo de trabajo, así que debes ser un adulto. Lo siento. De todos modos, entonces tu nombre es Tatsumaki». Saitama extendió la mano, que el esper de mala gana le devolvió. «Saitama, como escuchaste. Héroe por diversión». Cuando la ambulancia se detuvo, con varios asociados de la Asociación de Héroes, Tornado le hizo una señal a la niña, indicándole que necesitaba atención médica de inmediato. «Tornado, escuchamos que estabas herido», exclamó uno de los asociados. «¿Necesitas algo?». Tatsumaki, por otro lado, solo lo ignoró y lo despidió con un simple: «Déjame hablar primero con este calvo». Volviéndose hacia Saitama, soltó, molesta: «¿Por qué no he oído hablar de ti? ¿Por qué no has oído hablar de mí, calvo? ¿De verdad acabas de hacer todo eso?
Y, sobre todo, no me llames niño. Tengo 28 años. No sabía por qué salió esa última parte, aunque lo atribuyó a la costumbre de que otras personas pensaran que era mucho más joven de lo que realmente era. Su expresión facial mostraba ira, aunque por dentro estaba confundida. Maldita sea, Tatsumaki, ¿por qué no puedes ser amable por una vez? Ella mentalmente se sermoneó a sí misma golpeándose la frente, continuó antes de que Saitama pudiera cuestionar su momento de comprensión. Mira, estoy con la asociación de héroes. Si quieres que te conozcan, solo únete a la asociación. Me aseguraré de que te pongan en clase S. También. ¿Esperarlo? Tornado cuestionó sus propias palabras mientras salían sin pensar por qué estoy diciendo estas cosas. ¿Estás seguro, Tatsu? Preguntó Saitama. Su expresión se volvió más frustrante por el apodo, ya que a Tatsumaki nunca le habían gustado ningún tipo de apodo, ni siquiera de su hermana. Mira, podemos lidiar con eso después de que nos aseguremos de que no estés herido. Además, ¿quieres comer algo uno de estos días para hablar sobre eso? Seguro que sería mejor si hablamos sobre la comida. Espera, nosotros. Tornado cuestionó mentalmente. Ella no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Por primera vez en mucho tiempo, el pequeño héroe se quedó sin habla. Nunca había visto a nadie ser tan casual con un enemigo tan poderoso. Tenía tantas preguntas sobre él, desde su fuerza hasta su apatía y su testarudez. Había tantos componentes misteriosos en el héroe calvo que la confundían. A pesar de esto, no se había quitado su exterior hirviente, que aún no había sido notado por el héroe calvo. Unos cuantos médicos se habían acercado a ella, guiándolos a ambos a la ambulancia. ¿Así que eres un héroe profesional?, preguntó Saitama. Eso debe significar que mucha gente piensa mucho en ti. Ya sea que se diera cuenta o no, estaba claro para Tornado que todavía había una parte de él que la trataba como si fuera una niña. ¿Quién sabe? Saitama no cuestionó a nadie. Supongo que hay gente por ahí que luchará por lo que es correcto. Realmente no lo había pensado mucho, pero encontraba honorable cuando alguien se arriesgaba por el bien de otras personas. Sin embargo, cuando se trataba de Tornado, no sabía exactamente cómo expresar sus sentimientos al respecto. Cuando los dos se sentaron, uno de los médicos notó al instante: parece que no has sufrido ningún daño. ¿Estabas posiblemente allí cuando Tornado derrotó al monstruo? Esto despertó instantáneamente algunas alarmas para Tornado. En realidad, él me ayudó a bajar ese montón de basura, informó Tornado groseramente. Sin embargo, para ella, estaba claro que había tergiversado la verdad hasta cierto punto. Para aquellos que realmente estaban allí, estaba claro que Saitama había hecho mucho más que ayudar. En respuesta, el médico solo levantó una ceja, aunque decidió no hacer más preguntas sobre lo que realmente sucedió. A sus ojos, no había ninguna razón por la que Tornado fuera a defender a alguien que probablemente solo había sido una carga para ella. Saitama no pudo evitar mirar fijamente su puño. La sangre se había desvanecido hace mucho tiempo, borrada, similar a la llama que menguó con el crecimiento de su increíble poder. Había pasado una eternidad desde que había sentido esa pasión ardiente en una pelea, la adrenalina que sentía fluir por su sangre cuando peleaba contra un duro oponente. Miró momentáneamente al héroe bajito a su lado, luego de nuevo a su puño. Si ella ni siquiera pudo derribarlo, ¿qué significa eso para mí? Él se preguntó. ¿Estoy condenado a no volver a sentir esa emoción nunca más? No se le había ocurrido que se había distraído, dejando a Tornado mirándolo fijamente, tratando de llamar su atención en vano, lo que la molestó aún más. «Calvo», exclamó Tornado, lo que pareció ser suficiente para captar su atención. «Finalmente, ¿escuchaste? Mira, como no sabes qué es la asociación de héroes, te mostraré los alrededores. Tal vez seas reconocido por una vez, quién sabe». Ella se encogió de hombros, mayormente apática sobre el resultado de que él se convirtiera en un héroe. Solo un bostezo emitido por el hombre calvo. «Claro, pero tal vez otro día. Tengo que hacer la compra. Nos vemos, Tatsu». Sin otra palabra, Saitama se levantó y salió corriendo. Su preocupación oculta por las ventas se desvaneció confundiendo a Tornado. Trató de perseguirlo, o incluso rastrear su rastro con sus poderes telequinéticos, pero parecía que ya se había desvanecido. Ella suspiró, sabiendo que tendría que encontrarlo más tarde. «Supongo que él realmente se preocupa por las compras».
Tornado se preguntó, ladeando la cabeza confundida una vez más, todavía confundida en cuanto a las prioridades del calvo.